Cuando recuerdo tus caricias, cómo te extraño, amor mío. Cuando tu imagen se refleja en mis momentos de agonía. Cuánta tristeza hay en mi alma, por tu cariño estoy que muero. Seguimos con las entrevistas virtuales. En esta ocasión tenemos a Judith Chara. Judith, tu saludo para Creagen. Bueno, encantada, es un honor para mí tomar esta entrevista con usted, señor Genaro, de Producciones Creagen, apoyando los nuevos valores, ¿no? Un orgullo para mí, un honor ser entrevistado por su persona, para hablar un poquito más sobre cómo inicié yo en la vida artística, cómo me nació, ¿no? Claro, esa es la idea, pues, Judith. Judith, a todo esto, ¿de qué parte del Perú es Judith? Cuéntanos. Yo soy de San Sebastián, un departamento de la provincia del Cusco, del departamento del Cusco. En este momento, ¿dónde te encuentras, Judith? En la comunidad de mi hogar, en Cusco. Judith, ¿qué tiempo ya estás en la música? Alrededor de unos 5 años, señor Genaro. 5 años, hace 5 años. Uh-huh. Y estos 5 años, ¿ya tenemos alguna producción de por medio? Una producción, sí, exactamente, la primera producción que mi papá en vida aún hace un año me ayudó a poderla alcanzar, ¿no? Realizaste una producción. Una producción, hace un año. Dime, ¿en esa producción tienes algunos temas de autoría? No, todavía no, son covers, imitaciones del género huanca. A ver, Judith, queremos escuchar de tu voz, pues, ¿no? A ver, un temita, pues, que estás claro. En esa producción. ¿Cuál podría ser? A ver, el Déjame Nomás, una conocida muy lisa de Flor Pucarina. Un pedacito dice: déjame nomás y no vuelvas a buscarme, sigue nomás tu camino, tú no vales nada, eres mal cariño, te juro que nadie podrá quererte. Ahí está. Qué linda canción, esa es la canción de las Paraguanas Flor Pucarina, ¿eh? Exactamente. Dime, Judith, ¿quién es bonita voz? ¿De quién se ha heredado esa voz, Judith? Le comento un poquito. Yo inicié, escuchaba a mis papás cantar, a mi papá y a mi mamá, a dúo, los dos, las canciones de Flor Pucarina, Picaflor de los Andes, Flor de la Oroya, de chiquitita, ¿no? Claro. Y claro que sí. Bueno, mis papás no son artistas. Yo decidí cantar gracias al apoyo de mi padre. Mi papá me dijo: hija, ¿por qué no cantas? Y le dije: ya, pues voy a intentarlo hacer. Inicié escuchando a mi papá y a mi mamá cantar. Tienes bonita voz. Muchas gracias, señor Genaro. Bueno, ahorita, como dice, un artista nunca deja de practicar, ¿no? Dime, Judith, ¿a qué parte has viajado con tu música? Estuve presente en Lima, en un pequeño cargo de acá, de una familia de San Sebastián, justamente el 20 de enero, en la fiesta de San Sebastián de los residentes allá en Lima. Después fui a lugares de Cusco, ¿no? Oropesa, estuve en Acomayo y más que todo dentro de la ciudad. Dime, esos sitios que tú has ido, ¿cuál es la canción que te piden más? La orquesta, exactamente. Le pasa esa canción, claro. Susan de León. ¿Y quién es el autor de la orquesta? De la orquesta, Susan del Perú la cantó por primera vez. ¿Sabes quién es el autor? No, la verdad no, porque no he investigado mucho. ¿Y eso es lo que te piden más en todas las presentaciones? Exactamente. A ver. Es un boom, ¿no? No, es lo que más se escucha acá en el sur del Perú. Sí, es linda esa canción. A ver, queremos escucharte, pues, cómo le sale la orquesta a Judith. La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera y está contratada, cancelada y bien pagada.
No te preocupes, amor, si a mi tumba no vienes a verme, ¿para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Tan solo harás el papel de llorar hipócritamente, diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente. Ahí está. Bien, qué bien. Judith, a todo esto, ¿tú tienes fechas que organices aniversario y todo eso? Claro que sí, los 17 de febrero. Esa es la fecha que organizas. Uh-huh. Mira tú. Y a todo esto, Judith, ¿a qué artista admiras? Yo a Flor Pucarina, Picaflor de los Andes, ¿cómo se dicen? Los faraones del Cantar Huanca, ¿no? Bueno, Flor Pucarina, la faraona del Cantar Huanca, tiene una voz muy hermosa. Picaflor de los Andes, ese sentimiento con el que canta las canciones. Claro, Picaflor de los Andes, Flor de la Roya, Flor Pucarina, todo tiene un estilo especial, pues, ¿no? Lo canta con sentimiento y lo vive más que todo, pues. A ver, Judith, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Como Judith del Perú, es la página oficial. A ver, un número de teléfono que te puedan llamar. Claro que sí, 936-365892. ¿Solo para contratos o hay también para maltratos, Judith? No, solo para contratos, señor Genarito, claro. Bueno, pero ¿cómo te ves de acá 5 o 6 años, Judith? Primeramente me veo profesional. Es una promesa que le hice a mi papá en vida el día de mi cumpleaños. Mi papá me dijo por este tema de lo que estamos pasando ahora, ¿no? Sí. Por ese tema del COVID. Es muy difícil no poder tenerlo cerca, papá, porque de una manera u otra, papá era mi respaldo junto a mi madre, ¿no? Pero es la promesa que le hice en vida. Yo estoy estudiando administración de empresas acá en la ciudad del Cusco. Es la promesa que le hice en vida y la voy a cumplir. Conjuntamente con los estudios tengo que avanzar en lo artístico, en lo musical. Tengo un proyecto en mente que es tener una propia orquesta, ser mejor. Claro que sí, lo vas a lograr, Judith, ¿eh? Claro que sí, con la bendición de Dios y con la ayuda de papá. Claro que de hecho que sí, Judith. Judith, tantos sitios que tú has viajado, tendrás, me imagino, anécdotas. Cuéntanos una de tus anécdotas que haya pasado, pues. Claro, cuando fui a Comayo me confundí en realidad el lugar donde tenía el evento. Estaba yéndome 20 o 30 minutos más allá. Yo en ahí ya preguntando a la gente dónde era el evento, ¿no? Porque como es un centro pequeño, un lugar pequeño, la gente conoce. Y me dice el señor que me estaba llevando, no, acá no hay ningún matrimonio. Yo le digo, no, pero sí, acá me dijeron. Tras buscar 15 minutos llamo a mis compañeros y me dicen, no, Judith, es en Acomayo, no es en Acos. Acos está más a 30 minutos de la ciudad de Acomayo. Y tuve que regresar y fue un mate de risa, ¿no? Claro, de hecho que sí. De hecho que sí. Me fui más allá de donde debía. ¿Y cuánto fue eso? El año pasado, enero, febrero del año pasado. Ah, mira tú. Cuando todavía no había eso del encierro. Claro, sí. Uh-huh. Dime, Judith, aparte de la música, ¿digas alguna cosa? No, a estudiar. Aparte del estudio todavía no. Qué bien. Me dice que estás haciendo administración de empresas, ¿sí? Administración. Qué bueno, qué bueno. Judith, una vez más tu número telefónico, pues. Claro que sí, 936-36-58-92, solo para contratos. Aclarando, ¿eh? Aclarando, claro que sí. Dime, Judith, ¿qué mensaje le das a los nuevos valores que están empezando? Que lo que yo les podría decir es que amen la música que nos regalaron nuestros padres. Las modas pasan, pero lo único que va a quedar, lo innato, es lo que tenemos, nuestra cultura, nuestra música, nuestras tradiciones. No avergonzarnos, jamás, ni de dónde venimos, ni de dónde somos, ni quiénes son nuestros papás. Solo eso. Claro que sí, siempre la humildad, ante todo. Dime, Judith, en los escenarios, ¿con qué artistas te has cruzado? Con Condemaita de Acomayo, agrupaciones del Cusco. Judith, ¿tus vestidos son costosos? ¿Se ven bonitos esos vestidos? Claro que sí, fue un regalo de mi papá.
hace 4 años exactamente, cuando me dijo, ya hija, corre a Lima, ve, cómprate los vestuarios que necesitas. Sí, ¿no? ¿Y cuánto vestuario tienes, Judith? Alrededor de 5 o 6 vestuarios. ¡Wow! Y dime, ¿tienes padrinos? Me imagino que sí. Claro, exactamente, acá en Cusco 2. Padrinos te regalan los vestidos y todo eso, ¿no? Sí, sí. Nómbralos a tu padrino, pues, Judith. Mi madrina Ramosa, acá en San Sebastián, son sebastianos, y mi padrino Lucho Corihuamán, y mi madrina Luisa Maita. De paso, un saludo para ellos, un abrazo grande. No los puedo visitar mucho por temor a contagiarlos. En este tiempo, me imagino que estás componiendo canciones, algo de eso. Todavía no. También es algo que tengo que hacer. Alguna vez en vida lo conversé con papá. Me dice, hija, ¿por qué no compones canciones? Me decía. Y le dije, pa, todavía no sufrí tanto o no he sufrido. Yo tengo 18 años como para componer canciones, ¿no? Porque yo pienso que es algo que te tiene que nacer, haber vivido algo para poder componerla. De hecho que sí, mayormente lo compone la canción por la vivencia de las personas y eso, pues, ¿no? También, claro, de todas maneras. Dime, ¿en tu familia cultivan la música aparte de ti? No, soy la única que canta. Mi mamá canta conmigo, no en mi casa, pero soy la única que sale a cantar a diferentes sitios, a diferentes lugares. Dime, ¿qué proyecto tenemos? Claro que sí, tenemos planeada un concierto virtual en honor a mi papá, con las canciones que a él le gustaban. Picaflor de los Andes. Picaflor de los Andes, ¿no? Uno de los grandes. Mi papá cantaba sus canciones en vida conmigo. Me decía, hija, cantamos, yo te gano. Apuesto que te gano. Me decía. Y yo, ya, pa, pues. ¿Y qué canción cantaban? Él me cantaba Mi Chiquitín. Mira tú. A mí y a mis sobrinos. Después Sacrilegio, Maldita Pasión. Todos temas son un éxito, pues, ¿no? Un éxito, exactamente. Claro. Canciones que tienen mensajes muy bonitos. Por ejemplo, Mi Chiquitín. También te ruego cuando seas hombre cuides mis pasos. Nunca denigres el nombre que llevas. Sí les he escuchado. Por eso son canciones que nunca pasaron de moda. Podrá pasar pues el rock, qué sé yo, ¿no? Pero claro. Hay en esa cosa ahí queda y quedarán siempre, pues, ¿eh? Exactamente. Queremos saber más de Judith. ¿Cómo es un domingo en casa, Judith? Mi mamita vende calditos, caldo de gallina, cabeza. Yo la ayudo, justamente, ¿no? Ahora también la pasamos en la chacra. Vamos a la chacra. Mira tú. Sí. A ver. Queremos escuchar tu voz, Judith. Pues canta bonito. A ver, ¿qué tema podría ser? A ver, una mulisa de Picaflor de los Andes que titula Amor Mío. Cuando recuerdo tus caricias, cómo te extraño, amor mío. Cuando tu imagen se refleja en mis momentos de agonía. Cuánta tristeza hay en mi alma, por tu cariño estoy que muero. Cuánta tristeza hay en mi alma, por tu cariño estoy que muero. Porque, ay Dios mío, mi alma se atormenta y no comprende que se muere ahí sin tus caricias mi existencia. Y no comprende que me muero ahí sin tus caricias mi existencia. Qué linda canción, ese sí la he escuchado, pero otra cosa es escucharla en vivo y todo eso, ¿eh? Claro que sí, exactamente, señores, claro. Dime, Judith, ¿cuándo quieres venir a Lima, Cuando pase todo esto, ¿no? Claro. Por el momento no tengo pensado viajar a Lima. Esperemos que todo esto pase, pues, para reencontrarnos, pues, y todo eso, pues, ¿no? Ya, pues,
hacerte una entrevista en un escenario y todo eso, Judith. Claro, sería una buena idea, también una gran oportunidad, ¿no? De hecho que sí. Judith, un mensaje para todos tus seguidores, pues. ¿Qué les puedo decir? Que se cuiden, ya habrá momento de reencontrarnos, ya habrá momento de cantar otra vez las canciones que cantábamos cuando todo era normal, por así decirlo, ¿no? Un abrazo grande para todos, Judith del Perú, para servirles. Bueno, Judith, la verdad, un gusto de entrevistarte, pues, ya espero que todo pase esto, pues, si haces una entrevista ya, pues, pasear físicamente y conocerte, pues, Cantas muy lindo, Judith. Espero muy pronto que pase esto y reencontrarnos, pues, Judith. Tu de pie para Creagen, Judith. Muchas gracias, Producciones Creagen, señor Genaro Huaraca, por la hermosa entrevista y por el momento grato que pasamos, un poquito hablando sobre lo que es, de dónde viene Judith del Perú y un poquito de la historia de ella. Muchas gracias, señor Genaro. A usted, Judith. Ok, un abrazote a la distancia, pues, Judith, cuídate, ¿sí? Gracias, señor Genaro, cuídese, hasta luego.